platicarles que el pasado día eh, fue el día, déjenme les digo, 27 de julio. El periódico El Economista sacó una nota acerca del periodismo en México se escribe entre violencia y precariedad laboral. Pero yo tengo una amiga que quiero mucho, tengo una amiga periodista que admiro de una manera que ustedes no tienen idea. Le pido de una vez disculpas a mi querido José Luis Cervantes porque nos vamos a alargar tantito y ella es la periodista Judith Calderón. Ella trabajó muchísimo tiempo en La Jornada, fue la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del diario La Jornada y le damos la bienvenida a este espacio de libertad de expresión en Cuarta República y Radio New Red. Mi querida Judith, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, pues muy agradecida de antemano porque es importante la difusión de lo que nos pasa a los periodistas. Siempre hemos contado con el apoyo de los compañeros de otros sindicatos, entre ellos telefonistas, entonces agradezco que estés al pendiente todavía de algo que para algunos creen ya quedó en el pasado. No, al contrario, Judith, pues comenzar por el principio. Si alguien tiene muy claro qué es el tema de luchar por los derechos laborales en un gremio tan importante en el ámbito social, muy cercana me acuerdo que he platicado, y ahí tienes una foto con el maestro Payán y otros periodistas que han hecho historia en este espacio en México, pues eres tú, una luchadora desde el sindicalismo, una luchadora social y de la comunicación. ¿Qué observas en estos momentos en el ámbito laboral, en el tema del periodismo? Porque te vimos, por ejemplo, en la pasada protesta que organizaron grupos de periodistas frente a la puerta de la calle Abraham González en la Secretaría de Gobernación por un asesinato más de un periodista en este país. Pero, ¿qué tanto influye la precarización laboral en el tema del periodismo y pues los efectos de la violencia que estamos viendo en estos momentos, mi querida Judith Calderón? Bueno, Israel, el año pasado me dieron la oportunidad de ir a hablar a un encuentro internacional de la Federación Internacional de Periodistas y todos los europeos de América, de todos los países, tenían los ojos puestos en México. Y lo que decían es, ¿cómo le hacen? ¿Qué podemos hacer para detener el número de asesinatos en ese país? Y bueno, es muy vergonzoso tener que decirles que sí, son 260 asesinatos de diciembre de 2006 a marzo de 2023, pero lo que vivimos los periodistas, desgraciadamente, es algo que se vive en el país. El número de desaparecidos hasta el año anterior eran de 109,000 desaparecidos y ahora los familiares dicen que son 112,000. Entonces, la violencia que prevalece en el país, esa historia de que algunos jóvenes iban en carretera y ya no los encontraron, de que sacaron a una persona de su casa, es lo mismo que estamos viviendo los periodistas, por desgracia se ha acentuado, pero porque existe impunidad. Yo le preguntaba a don Miguel Ángel Granados Chapa cuando andaba en las marchas, ya estaba enfermo y andaba con nosotros, y yo le decía, ¿qué caso tiene si nosotros cada vez que matan a alguien lo denunciamos, lo documentamos, al fin de año hacemos un meeting el 10 de diciembre pidiendo que se esclarezca todo lo que pasó durante el año y lo entregamos a la Procuraduría? ¿Qué caso tiene si finalmente seguimos en esto? Y él dijo, solamente el hecho de denunciarlo, de sacar a la luz el nombre de los periodistas asesinados, como tú mencionas, era el asesinato de Luis Martín Sánchez, ex corresponsal de La Jornada, cuando nosotros coincidimos ahí en gobernación, pero él decía, solamente eso vale la pena. Y bueno, lo que te puedo decir, que muchos periodistas y muchos trabajadores de medios llevamos años denunciando, o sea, desde La Jornada,
donde estuve 32 años con un grupo de compañeros que ahora están en la calle, despedidos, igual que los compañeros de Notimex, pero vale la pena. Es más, no nos queda de otra. Yo creo que callarnos sería lo peor, o quedarnos en la casa a convivir solo con la familia y los vecinos. El asunto de los periodistas es un reflejo de lo que pasa en el país y hay que seguirlo denunciando, porque además, como tú sabes, como a ti te ha tocado, los periodistas tenemos el privilegio de estar en primer plano, de ver lo que está sucediendo y la obligación de difundirlo a la sociedad. Es una obligación. Y yo te voy a contestar con una frase que dijeron las compañeras despedidas de Notimex, que están en huelga desde hace más de 3 años. Las entrevistó uno de mis alumnos, Alejandro Domínguez, y cierra su nota diciendo: aguantaremos por orgullo y por dignidad. Entonces, me parece que esa es la esencia de la lucha de los trabajadores de medios, de los periodistas, de que tenemos que continuar, porque callarnos sería realmente lo que quieren quienes agreden a los periodistas. Ay, perdón, yo hablé y cerré el micrófono para no hacer ruido. Mi querida Judith, algo que también menciona esta nota es el tema de la baja sindicalización en este gremio. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo escuchaba hace un par de años, bueno, ya he agarrado de ejemplo todo lo que escuché en imagen cuando vivía en Guadalajara. Escuchaba a esta señora Fernanda Familiar, que un día se le acercó y lo platicó al aire, debe de estar esa grabación, eh, que se le acercó una chica y le dijo que ella quería trabajar en su revista, no sé cómo se llama, no sabía que tenía revista, y que ella lo dijo al aire, todavía tuvo la desfachatez de decirme que cuánto le pagaría. Decía, "Pero aquí primero tienes que trabajar a ver si tu trabajo sirve y después vemos si te ganas el dinero". Pareciera que las empresas de medios de comunicación ven el trabajo de hacer la redacción, de realizar la nota, de salir a cámara como un favor, sobre todo a las y los jóvenes egresados en este tipo de carreras. ¿Por qué se da esto y por qué vemos que muchos periodistas tienen miedo de agremiarse o formar un sindicato? ¿Por qué se dan en medios que se supone denuncian prácticas de corrupción en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, federal? ¿Por qué estas prácticas que se daban prácticamente en el siglo XX, principios del XX, finales del XIX, hacia las y los trabajadores, a un modo de esclavitud? Porque esta nota, por ejemplo, presenta que un periodista promedio trabaja hasta 50, 55 horas semanales sin cargo a tiempo extra, pero ¿qué nos puedes tú comentar en este sentido? Bueno, mira, yo creo que hemos sido atacados los sindicatos, hemos sido el hecho de que nos hayan despedido en la jornada cuando yo era secretaria general y Leonardo Mondragón era secretario de organización y después continuaron con todos los que pudieron, es porque querían quitar el contrato colectivo de trabajo. Entonces, las condiciones, las mejores condiciones laborales, que es una obligación de cualquier trabajador y que se logra en negociaciones entre empresa y sindicato, o sea, no nos la regala la empresa, sino se demuestra a través de una negociación que un trabajador que tenga mejores condiciones va a poder ser mejor. La lucha que tuvo el Citrajor de 32 años de tener un contrato de primera es, eh, es el primer golpe que tienen los periodistas en México como gremio, como para despojar el contrato, para quedarse con el contrato. Y sigue Notimex. Ante esta historia, ¿qué les podemos decir a los compañeros que saben que si van a una asamblea los están pisoteando, los despiden, los amenazan, los ningunean? O sea, si ellos se están dando cuenta de que han sido golpeados los dirigentes, que es incluso una de las violaciones al derecho internacional que hicieron en la jornada al despedir a los dirigentes, porque es una manera de desproteger a los sindicalizados cuando nos faltaban días para terminar la gestión. Es
es ensañarse contra ellos para amedrentar e inhibir la participación y sobre todo la lucha, porque ¿cómo le vas a decir a un compañero que trabaja en Oaxaca que gana 7,000 pesos, 8,000 pesos al mes, que se complementa el ingreso como taxista, que no se preocupe, que forme su sindicato, que se afilie a un sindicato nacional, que podría ser la alternativa ahora, si él ve que nosotros como grupo fuerte, porque era muy fuerte la presencia del Citrajor, ¿cómo le dices que no le va a pasar algo si él está dando cuenta de lo que nos hicieron nosotros? Lo que pasó en un medio de centro izquierda, o sea, es un absurdo. Una vez me entrevistaban los compañeros en teléfonos y decían, pero ¿qué pasó ahí? Se les agotaron los principios, cómo se dan un disparo en la pierna ellos, ¿no? En fin, ante esta historia es un momento en el que los trabajadores están disgregados, con pocas posibilidades y además con una escasa preparación de qué se puede hacer. Porque si tú te acuerdas, en el meeting decían los compañeros, pues formemos un sindicato. Pues sí, pero cada quien está trabajando en diferentes lados. Entonces, el que se quiere organizar en Reforma, el que se quiere, no lo logra. O sea, estaba el sindicato de la jornada como un contrato muy bueno y después estaba el de Notimex. Y date cuenta cómo estamos ahora. A nosotros nos corrieron en 2019, desde el momento en que dejaron aplicar el contrato. Ganamos en todas las instancias hacia la Suprema Corte. Demostramos que no era el contrato la causa, sino la mala administración, porque había salarios de más de 100,000 pesos y que era necesario hacer un ajuste. Pero bueno, se valieron de todas las formas de agredir, de amedrentar, de despedir, de acusarte penalmente, acusaron a mi hijo que no trabajaba ahí. O sea, hicieron de verdad lo más represivo, puedo decir. Valdría la pena decir que esto fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el Citrajor estalla huelga en el diario La Jornada, y que salieron varios personajes. Si me permites, Judith, a mí me gustaría mostrarte este tuit que lo hace un personaje que a mí en lo particular no es de mis preferidos, pero qué bueno que me da el tema para ponerlo, porque dice Ricardo Sevilla en su cuenta de Twitter, lo publicó hace unos días, dice: otros que recibieron su millonaria tajada fueron López Dóriga y Aristegui Online, perdón. Demos Desarrollo de Medios, propiedad de Aristegui, recibió 3,879,310 pesos. Y Oye, saca oye, esta, más una cosa, Demos no es propiedad de Aristegui. ya lo sé, es de La Jornada. Ajá. O sea, Ujú. es a lo que iba, era lo que quería comentarte. O sea, Ajá. el asunto, yo sé, porque por ejemplo, estamos suscritos a La Jornada, aquí está, Demos Desarrollo de Medios SADCB, que por cierto, uno de sus administradores es Enrique Galván Ochoa. Aquí aparece el nombre también del apoderado, del responsable del contrato, que es José Guadalupe Domínguez Bastida. Y pues lo que les decían a ustedes como trabajadores es que la jornada pues estaba en crisis, que no recibía dinero. Sin embargo, yo recuerdo que hace un par de años estuvimos platicando con el director de la revista Contralínea y que nos decía que también recibían, y que, por cierto, esta factura es de tiempos de Enrique Peña Nieto, no es actual. Eh, ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Por qué el poco respeto al trabajo de las reporteras, reporteros, de los periodistas, mi querida Judith? ¿Tú qué piensas? Tú que lo viviste de una manera brutal, desmedida y demasiado, permíteme el término, salvaje. Bueno, en el caso de la jornada, lo que está predominando es el dinero.
O sea, el dinero para Carmen Lira y para todos sus allegados. Dinero que entra y que tú no sabes a dónde va a dar. Se valieron de todas las formas, desde presentarnos a Gutiérrez Vega ya muy deteriorado físicamente para decirnos, ayuden, apoyen al diario, porque si no en diciembre ya no sale. Ajá. Estás hablando con periodistas y con reporteros, estás hablando con trabajadores que desde que entra el dinero saben cuánto entra, cómo entra, en dónde se queda, que vieron que no era nada más un buen salario el que teníamos los reporteros, sino que las comisiones de publicidad, Carmen las empezó a designar de manera, de manera selectiva para quienes son incondicionales, porque para ella, ahí todos los jefes, todos, se caracterizan no por inteligentes. La I no es de inteligentes, es de incondicionales. Hay que decirle sí señora y sí jefa, ¿no? Y Ujú. entonces las cosas funcionan. Pero bueno, si tú te das cuenta, con nosotros, cuando pasa lo de la huelga, recibimos apoyo y también recibimos muchas críticas, o sea, también fuimos atacados, decían, ya huevones, regresen a trabajar, lo que les dicen a los huelguistas. Como Fox. Pero AMLO dijo, yo le doy el apoyo a la directora, Carmen Lira. Ujú. Todo mi apoyo para Carmen Lira. O sea, fue clarísimo y sigue siendo, porque la publicidad durante la gestión de AMLO es de casi 1,000 millones de pesos para la jornada. Ujú. La jornada está entre los 10 medios con mayores recursos. Es el tercero, de hecho. Es el tercero. Y nosotros, como trabajadores, al dejar de pagar el contrato colectivo de trabajo, ellos dejaron de pagar al año 60 millones de pesos, que en 4 años son 240 millones de pesos. Y todavía ahorita que los trabajadores tienen que votar por su contrato, son amedrentados. Hay 2 personas que están en la entrada del lugar a donde van a votar. Por eso, el coordinador general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Diego Gatica, el maestro Diego Gatica, declaró que no hay condiciones para que se realice esto en la jornada. Ok. Esto es lo que están viviendo, o sea, una situación de terror. Y si esto pasa en la jornada, que es un medio de centro-izquierda, ¿qué te puedes esperar de otros que son de derecha o que asumen que lo más importante es el negocio, es el dinero, no importa a los trabajadores, no importa las condiciones? Entonces, si tú ves esto en la jornada, después vas a entender por qué sigue Notimex, y justo cuando ya tenían el presupuesto para que funcionara, despiden, dejan en el aire a 22 corresponsales extranjeros sin siquiera regresarlos a su país, sin pagarles nada. Muere uno de ellos en condiciones terribles porque tenía Parkinson y no importan las cartas al presidente. Entonces, ¿qué tenemos en Notimex? Tenemos que de 2021 recibieron el presupuesto y los trabajadores no vieron nada. Los corresponsales extranjeros abandonados, es el caso de Rodolfo, el compañero que estaba en Venezuela y que después muere. Ujú. Es el caso de muchos más. Entonces tienes 2021, 22, 23, recibiendo un presupuesto de 218 millones de pesos, 228 millones, 237 millones, en total más de 670 millones. ¿Están importando realmente los trabajadores? No, es quitarles todo. Es quitar lo que ellos habían conseguido, inventar historias. O sea, aquí la historia de San Juana, yo les decía a los alumnos, es la bruja del cuento, es la bruja Ujú. del cuento, porque todo el mundo dice, uy, pero ¿cómo sigue haciendo esas cosas? Igual que las que hace Carmen Lira, igual será porque ellas son, lo que tienen en medio es el dinero y el contrato. Quitémosles el contrato, dejémoslos en las condiciones mínimas y bueno, pues finalmente el dinero va a ir a donde ellas quieren, a donde ellos quieren, a donde ellos están decidiendo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que los compañeros, los que están estudiando periodismo, los que están empezando, bueno, ven esta situación y dicen, sí voy a la asamblea. O sea, de verdad, la pregunta en el meeting del asesinato del corresponsal de la jornada de Martín Sánchez era,
¿qué hacemos? Nos formamos un sindicato, ¿cómo le podemos hacer? O sea, es realmente una embestida contra los trabajadores de medios que hemos padecido y que se ha ido recrudeciendo, porque nosotros cuando estuvimos en la Casa de los Derechos de Periodistas, donde yo estuve como presidenta, pero siempre apoyada por personas como Víctor Ruiz Arrazola, un compañero corresponsal, que había sido corresponsal en Oaxaca, Rogelio Hernández, Jorge Meléndez, Pepe Rebeles, Sara Lovera, o sea, cuando estuvimos todos, igual Manuel Fuentes, el abogado que hoy nos defiende, se dio capacitación a 1,800 trabajadores entre capacitación, apoyo jurídico, protección, ayuda para renta, cuando ellos se tenían que mover de su lugar durante 8 años. Y cuando nosotros ya teníamos una casa donde podíamos albergar al menos a 12 compañeros en condiciones dignas, que la condicionamos, pusimos la caseta de vigilancia, llegó alguien al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cruz, una abogada, y dijo, no es posible, ese lugar no es el adecuado porque no tiene las condiciones para que ellos estén acá. Cuando tú dices, oye, los están matando, los están matando. ¿Cómo puedes decir que el hecho de que estén en un lugar en la Ciudad de México, que no es una colonia, no son las lomas, pero no importa, va a estar huyendo del lugar a donde está, me dices que no están las condiciones? Por eso se cerró la Casa de los Periodistas, en donde estuvimos luchando 8 años. Entonces, vas viendo que te ponen tantas barreras que mira, dentro de los jornaleros ahorita hay muchos que te están escuchando, están animados, Un estamos al abrazo. corriente de cómo están nuestros compañeros. Ahí tenemos 2 compañeros muy enfermos, entre nosotros nos comunicamos porque la solidaridad es algo que tenemos los compañeros jornaleros y que ojalá lo tuvieran los demás trabajadores porque es la única manera de salir adelante. Mencionabas el tema de que si las condiciones se dan así en un diario como La Jornada, que por cierto, Payán fue uno de sus secretarios generales del Citrajor, Fue, es, fue director, fue y director. Y el primer secretario general fue Magú. Magú, perdón, Y los Magú. estoy cruzando porque de ahí, aquí tengo un libro de los 25 años del Citrajor, pero en ese aspecto, mi querida Judith, mencionabas algo bien interesante. Si así se da en el tema de La Jornada, ¿cómo se da en el tema del Universal, de Reforma, que dicen que ahorita están en crisis? Y ciertamente están en crisis estos diarios porque una, pues ya muy poca gente compra periódicos, Uh-huh. eh, y además ellos vivían del presupuesto que les daba el Estado mexicano para sus columnistas sobre todo. Y hay dos tipos de trabajadores en los medios, es decir, los que sacan la nota, los reporteros de a pie, y dos, si me permites, esta burocracia dorada, ¿no? Donde están los Lorets, los López Dóriga y todos estos personajes que ganan una cosa verdaderamente ofensiva al resto del gremio, no solo del gremio, sino de la población en general. Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan para alcanzar, pues, condiciones más dignas en el término laboral? Porque ya no hablemos ni de los medios, como televisiones locales. Decía una periodista, Daniela Barragán, que muchas veces los que estamos en la Ciudad de México y hacemos este trabajo de comunicar, hablamos desde el privilegio, por las condiciones tan precarias laborales y de peligro por la violencia que viven los trabajadores en el interior del país, es decir, en los estados de la República. Vemos en Jalisco a un Alfaro que calla periodistas en sus conferencias de prensa, a otros gobernadores o presidentes municipales, porque la mayor parte de la violencia viene de funcionarios públicos, estatales o municipales. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir estas condiciones para que los periodistas tengan mejor, condiciones más dignas de empleo? Mira, yo creo que nosotros como jornaleros ya las tenemos. Nosotros tenemos condiciones dignas que conquistamos durante 32 años y ganamos todos los procesos. ¿Qué se tiene que hacer? Que se respete la ley, que se aplique. En el caso de nosotros, o sea, ahorita son menos de 200 los jornaleros, cuando estábamos eran 269.
Pero si ya se tienen las condiciones, el problema es en la mala distribución y mala administración, y eso salió a relucir en el examen que hicieron, en el análisis que hicieron economistas especialistas que dijeron, el problema no es el contrato, porque por un lado tienes un buen contrato y por otro lado tienes jefes que están ganando más de 100,000 pesos. Pues es un absurdo. Y otra cosa, todas las comisiones de publicidad se quedaban en el camino, que es una diferencia muy grande de cuando estuvo Payana, cuando entró Carmen Lira. Payana aceptó que tuviéramos muy buenos salarios los trabajadores de la jornada, bueno, sobre todo los reporteros, a cambio de que la comisión de publicidad regresara a publicidad. Esa es la forma en que tú haces que ese recurso regrese al diario y lo fortalezca, ¿no? Cuando llega Carmen, en el afán de hacerse de incondicionales, les empieza a dar comisión a todos los jefes, subjefes, y hacen, o sea, un reportero gana bastante bien y después le llega una comisión de 3,000 al año, de 20,000 o de 50,000 extras. Entonces, esto fue creando un grupo privilegiado, favorecido, incondicional. Y es esto lo que pasa en algunos casos. Puedo hablar de la jornada. En el caso de Notimex, también ellos tenían un buen contrato y ahora empiezan a decir, no, que el sindicato abusó. El sindicato abusó, tú sabes que para que una prestación se consiga es porque la aceptaron las dos partes. Y después empiezan a decir, no, es que no comprobó los viáticos de hace 5 años, una Perdón, nosotros como reportera presentas tus gastos de inmediato, a fin de año se pasa el reporte y dime tú si ahorita vas a encontrar un comprobante de hace 5 años, o sea, es un absurdo, ¿no? Hacen ese tipo de teatros, de agresiones, de ataques, que, bueno, Adriana Orrea, de verdad, mis respetos, porque yo digo, nosotros estuvimos unos días en huelga y ahora estamos en litigio, llevamos 4 años, la demanda penal ya se terminó finalmente, pero la situación que tienen las compañeras de Notimex es terrible, siguen estando en la calle, en sus campamentos, y hubo enfermas de COVID, hubo muertos en las familias por COVID, y dime si AMLO ha dicho, ¿de verdad se va a arreglar? No, no se va a arreglar, no se va a arreglar mientras esté, que era una de las cosas que ellos decían y yo no lo podía creer, pero pues aquí están las millonadas, ¿dónde está ese dinero? Y al rato van a decir, San Juana, o sea, San Juana no se mueve sola, ¿no? Pero bueno, ¿qué queda para los compañeros? Porque también sería muy, muy, muy triste decir no tenemos nada que hacer, ¿no? Pues los jornaleros lo que logramos y que seguimos manteniendo un nexo afectivo y de solidaridad, como te digo, tenemos a una compañera hospitalizada muy, muy mal, Amelia García, que era de tipografía, tenemos a Guillermo Ruiz, y nos pasamos los recados, solidarizándonos de una manera con otra, de una manera u otra en lo que cada uno vamos viviendo. Y también disfrutamos las alegrías cuando alguien ya consiguió un trabajo, como Leonardo, que ya ahora ya es a nivel de estudio, es doctor, en fin, todo esto, ¿cómo se logra? Bueno, pues yo creo que tenemos que unirnos, es la única manera, y documentar lo que nosotros estamos solicitando. En el caso de la jornada nosotros lo llegamos a documentar y las autoridades se hicieron a un lado, apegándose a todo lo que dijera la directora, ¿no? Ha sido realmente, pasará la historia como una mujer que traicionó al periodismo, que agredió a los trabajadores y que la jornada la convirtió en otra cosa, en donde el eje fundamental es el dinero y no la información y la investigación, como fueron los primeros años o los muchos años. Podemos decir que más de 20, pero bueno, lleva 26 en el cargo, ¿no? Entonces, me parece que lo que podemos hacer los compañeros, tú platicabas un día, Israel, de la posibilidad de que vayamos contemplando la integración a sindicatos, no de empresa, porque pues en el Universal no hay sindicato, en Reforma no hay sindicato, pero sí buscar la manera en que se afilien a un sindicato nacional para que tengan representatividad y que vayan conociendo sus derechos, ¿no? Que es que les respeten los derechos. Me parece que eso sería el paso. Mi querida Judith, yo te agradezco muchísimo esta visita, que espero que no sea la última, al contrario,
poder platicar un poco más acerca de estos temas, del tema del periodismo nacional en estos momentos. Um, ¿Con qué te quedas de esta charla? ¿Qué sería lo que debe de quedarse el público que nos hace el favor de vernos tanto por Cuarta República como por Radio New Red, acerca de estos importantes puntos de vista, de estos hechos que se están dando? Vale la pena decir que, pues en lo personal, a mí me gustaría platicar con alguien de la jornada, porque era algo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, el equilibrio, creo que la nota debe de tener un equilibrio de ambas partes, no solo de una, pero con para decir también la realidad y la verdad, porque cuando vemos esto, y déjame lo vuelvo a poner en pantalla para que no se nos vaya, porque decía Ricardo Sevilla en este tweet que demos comunicación, demos desarrollo de medios. SADCB dice que es propiedad de Aristegui. Aquí me parece que le falló al señor Ricardo Sevilla, que por cierto era uno de los grandes defensores de esta. Perdón, déjame lo vuelvo a poner. De esta señora San Juana Martínez, la directora de Notimex, o exdirectora, no lo sé, porque vale la pena decir que el presidente la propuesta que dio es desaparecer a Notimex, algo que he platicado con amigos periodistas, como por ejemplo hasta el mismo Daniel Marmolejo, acerca de que el presidente va a necesitar una verdadera estrategia de medios. No se puede basar solamente pues en el apoyo que algunos youtubers le dan, sino que realmente necesita una estrategia de medios, y una de esas era Notimex, porque los medios que tiene el SPR pues no han dado quizá lo que muchos esperábamos, a pesar de que en este momento los dirige un periodista del calibre y de la calidad como Genaro Villamil, pero pues una cosa es ser el administrador y otra cosa es hacer la nota. Pero a mí me gustaría pues tener esta visión. Y digo, lo muestra Ricardo Sevilla, esto ahí se equivoca, eso habla de su capacidad de investigación, ¿no? Ni siquiera darse a la tarea de saber quién es Demos, sino que eso no es periodismo, el basarte en, es que me dijeron, es que mis fuentes me avisaron, eso se llama chisme, perdónenme que lo diga así. Una nota se investiga con fuentes, con documentos, con una suerte de condiciones que por supuesto pueden mostrarse, porque también eso de decir, bueno, mi fuente no la puedo mostrar, que es un principio del periodismo cuando es una situación verbal o una entrevista, pero tienes otras cosas con lo que sustentas la información, ¿no? Pero esto fue alguien que le dijo, oye, Demos Desarrollo es de Aristegui, viejo, siendo de que pues el negocio de Carmen Aristegui pues se llama así, Aristegui Noticias, no se llama de otra manera. Y Demos Desarrollo de Medios, pues es la jornada que, ojo, ¿es legítimo el dinero que recibe este periódico? Sí, es legítimo, es ético. Digo, usando los mismos argumentos que el presidente López Obrador da, creo que no es ético cuando rebajas un contrato colectivo de trabajo y quitas conquistas sindicales que los trabajadores han conseguido en muchos eh, eh, pues en muchos sentidos, ¿no? A través de la lucha del sindicalismo que, vaya, también hace falta mucho aprender de ello porque las nuevas generaciones, no me dejarás mentir, mi querida Judith, pues no ven al sindicalismo como una opción para defender sus derechos. Creo que eso también es importante, pero ¿con qué te quedas y No saben, qué reflexionarías con el público que nos acompaña? ellos no saben qué hacer. En el caso de la jornada, cualquiera que vaya a tu programa te va a decir, está en riesgo el diario. Si se aplica el contrato, está en riesgo el diario, que es lo mismo que escuchas en las negociaciones de cualquier empresario.
No, 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 ¿cómo van a pedir eso los telefonistas? ¿Cómo van a pedir eso los universitarios? Se pone en riesgo el funcionamiento. Se pone en riesgo lo que ellos están ganando, lo que ellos se están llevando, lo que ellos han saqueado del diario. En el caso de Notimex, es de verdad, Andrés Manuel demostró que no tiene ni idea de lo que es una agencia de noticias. La agencia tenía un nivel de desarrollo, de presencia, de alcance en muchos países de América, y es una lástima porque era una agencia de Estado que iba a dar a los mexicanos la mirada de este país que nos interesa, pero de lo que pasa en otros lugares. La presencia de Rodolfo en Venezuela era para darnos a nosotros los temas que nos interesan a los mexicanos y no dejarlo a la deriva. Pero Andrés Manuel cree que con que hable en la mañanera está resuelto todo. Y bueno, pues además también está el asunto del dinero. ¿Dónde está ese dinero? Cuando hay 22 corresponsales extranjeros fuera, entre ellos uno que ya murió, están las trabajadoras, cerca de 180 trabajadoras, casi el 80% mujeres, sin recibir ingresos, sin recibir una indemnización, que es lo mismo que nos ha pasado a la jornada. No nos han indemnizado. Estamos 18 personas en juicio y cuando dejaron de aplicar el contrato, como 50 trabajadores decidieron mejor plantear su retiro porque de lo contrario van a disminuir su pensión. O sea, es un asunto de dinero, es un asunto de comercio, no está el aspecto de la noticia, de lo importante, sino a ver quién pone la foto, entró esta porque entró dinero, voy a poner esto que declaró tal gobernador porque es dinero, o sea, eso no es el periodismo, perdón. Eso es lo triste, pero bueno, nos toca a nosotros continuar con nuestra lucha, insistir con los que vienen atrás de que no hay otra más que unirse y capacitarse para luchar juntos, que esa es la manera en que se logran las conquistas, y documentar, porque si el Citrajor ha ganado en todas las esferas, en todos los niveles, hasta la Suprema Corte, es porque demostró con documentos, demostró con datos que era posible mantener el contrato colectivo de trabajo. Mi querida Judith Calderón, yo te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado en este espacio, que no sea la última vez, todo lo contrario, y pues le damos seguimiento a esto que nos comentas y nos compartes en este espacio. Gracias. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Y bueno, pues este ha sido el programa de hoy que les hemos presentado, 2 entrevistas, bueno, más que entrevistas, 2 charlas bastante interesantes en las cuales pues las dejamos para la reflexión durante la semana. Antes de despedirnos, si ustedes me permiten, tenemos que reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en este país con el tema del desarrollo de la información, porque ciertamente esta idea que tenemos de que la precarización del trabajo de las y los periodistas se ha ido recrudeciendo a través de que las empresas alegan que no tienen para pagarle a los trabajadores. E insisto en este sentido. Me parece que se trata de un momento crucial para la clase trabajadora desde cualquier gremio, porque si hay guerra, los primeros afectados son los trabajadores, si hay crisis económica, los primeros afectados son los trabajadores, si hay condiciones adversas en el ámbito político, los primeros afectados son los trabajadores, y como lo vimos durante la pandemia, lo que le exigían las grandes empresas al presidente López Obrador es que endeudara al país para que les diera el dinero a ellos y ellos pudieran salvar sus empresas a costa de las y los trabajadores. Y a los que primero culpan siempre es a la clase trabajadora. Vale la pena hablar estos temas porque además de todo, pues es necesario recordar que pues prácticamente el 95% de la población somos clase trabajadora, aunque usted trabaja en una oficina, aunque usted dirija algún punto de gente, mientras usted
no pueda dejar su trabajo y vivir así holgadamente o como usted vive, pues es clase trabajadora y depende del empleo en el cual está realizando. Entonces hay que analizarlo. Creo que hay mejores condiciones que antaño. Yo defiendo, por supuesto que sí. Hay una mejor economía, también los números lo demuestran. Y es irónico que te digan que si no hay inflación y que si el dólar baja, eso va a afectar la economía del país. Creo que es el mismo discurso neoliberal que por supuesto es del que estamos tratando de evitar y de hacer a un lado. No me queda más que agradecerles el favor de su compañía, el que nos ayuden a compartir estos espacios de libertad de expresión, el dejarles pues nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de Cuarta República que dirige y funda nuestro querido Daniel Marmolejo. Agradecerle a José Luis Cervantes que desde donde esté nos ayuda con este espacio y por supuesto también suscríbanse al canal de Radio New Red, déjennos su like, compartan, es muy importante para vencer al algoritmo y que estos espacios de reflexión, de análisis y de veracidad informativa pues lleguen a más gente. No me queda más que agradecerles el favor de su compañía, recordarles que mi nombre es Israel Quiñones y que nos vemos el próximo domingo en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México. Mandarles un gran abrazo a todas y todos y que nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Descansen y cuídense mucho, por favor.